Recording in progress. Bueno, Olga, te voy a seguir contestando a ti. Ya después vamos a ir admitiendo a los demás alumnos. Los pacientes psiquiátricos, vamos a llamar los pacientes con problemas de salud mental, ¿sí? No tenemos que diferenciarlos unos de los otros, no son pacientes psiquiátricos y pacientes de salud mental. Son pacientes que tienen una determinada patología, ¿sí? O problemas en salud mental, en su psiquiatría, en su psiquis, ¿sí? Los pacientes van a ser agudos tanto en un lugar, es decir, si lo dividimos, como vos lo dividimos, si lo dividimos vamos a tener pacientes agudos en los dos lados, pero acá lo tenemos que unir. ¿Sí? Son pacientes agudos en salud mental, ¿sí? Que lo atienda el médico o que lo atienda un psicólogo o un asistente social o enfermería, porque enfermería para eso estamos haciendo este posgrado. ¿Para qué? Para tener enfermeros que le gusten lo que es la salud mental. ¿Sí? Eso es lo que, para no separar, y tenemos paciente agudo, vamos a tener paciente agudo todos los días, ¿sí? Todos los días va a venir una descompensación diferente, porque ¿qué significa agudo? Es tener una descompensación psiquiátrica o psíquica, ¿sí? Que va a ser atendida por todo el grupo multidisciplinario para llevar a ese paciente a que se encamine, ¿sí? Se restablezca su salud mental. ¿Se entiende? Perfecto, sí, mejor. Bien, vamos a volver a compartir la pantalla. Se nos corta, lamentablemente tenemos tan poquito tiempo, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Estos son lo que decíamos los trastornos, ¿sí? Que son los problemas o los desórdenes neurológicos y psicológicos de una persona. ¿Bien? ¿Se entiende lo que son los trastornos mentales? ¿Sí? Sí. Enfermedades mentales, vamos a hablar, y ahora que recién estábamos hablando, vamos a hablar de lo común a las patologías más extrañas o extrañas que existan en lo que es que afectan a la gran cantidad de personas. Calculen que hoy por hoy, en el mundo entero, ¿sí? Un 35% de todos los pacientes en general, ¿sí? No digo del 100% de las personas, el 35% de los pacientes que se encuentran internados o están con problemas clínicos, el 35% son hoy por hoy con salud mental. ¿Pero por qué? Ahora, ¿por qué ese número tan grande? Y antes era mucho menos, antes era el 12%, el 11%, el 10%. Pero el problema lo tenemos ahora, que en este año se está incrementando ese porcentaje. ¿Por qué? Porque post pandemia, ¿sí? Que todavía estamos dentro de la pandemia, ¿sí? Más allá de que digan no, ya la pandemia no está más, la pandemia continúa, ¿sí? Nosotros trabajamos en un hospital general
y la pandemia la estamos viendo que no se está yendo, todavía se está poniendo más firme cada vez más, pero bueno, pero post pandemia, vamos a llamarlo así, se incrementaron enfermedades, ¿sí? O problemas psiquiátricos o problemas en salud mental, ¿sí? En toda la población. Entonces, ese número de un 10 a un 12% subió así automáticamente en estos 2 años que pasamos la pandemia a un 35%. Yo ayer pasé ayer o antes de ayer, no, antes de ayer, pasé por el servicio donde trabaja Andrea y estaba lleno. Había creo que 8 o 10 pacientes y todavía estaban trayendo más pacientes, ¿sí? 10 pacientes dentro de un hospital de 150, 160 camas que tenemos en el hospital, ¿sí? En realidad el hospital tiene 180, pero bueno, son 160 que están activas. Es decir, ese 160 camas es el general del hospital y tenemos que había 10 o 12 pacientes internados de psiquiatría o de salud mental. ¿Sí? Le vamos a dar siempre las dos opciones para que no se confundan tanto. Estas enfermedades, espere que toque ver acá porque se me están yendo. Ahora sí. Perdón. Estas afecciones, ¿sí? Van a seguir subiendo, lamentablemente. El otro día, una estadística que estaba leyendo de España, ¿sí? Que para el año 2030 suponía que iba a haber un 40% de pacientes en problemas de salud mental. Ya les digo, les vuelvo a repetir, este número, este 30-40%, no es de la población, es de las personas que están internadas. Sí, Verónica, ahora te escucho porque no. Verónica. Hola. Ahora sí, ahora te escucho, Verónica. No, yo quería hacer una consulta porque en el hospital, trabajo en el hospital postal, cuando entra un paciente por guardia, lo atiende el equipo interdisciplinario y cuando tiene que haber una aplicación o algo, ahí recién llaman a la enfermera. Y después lo que es psiquiatría, no continúa. Por eso quería simplemente, si cuando entra la enfermera guardia, si nosotros tenemos que estar ahí, porque a la enfermera se la llama después de que el equipo interdisciplinario atiende al paciente. Claro, mirá, yo te voy me voy a citar a Andrea y ella te va a explicar lo que es el trabajo interdisciplinario que se hace. Moreno, nosotros, los enfermeros, por favor, También pasó que nosotros teníamos psiquiatría en el 7º y porque un enfermero compañero perdió la vida ayudando a un paciente, pasaron la psiquiatría a planta baja. No sé eso lo sabía. Lo sabía porque salió en todos lados. Pero yo ahora te voy a dar con Andrea para que Andrea te explique lo que es el trabajo que hicieron ellas, ¿sí? Andrea, Tuminelli, Miriam. Porque es un trabajo práctico donde sí que la enfermera podría ser... Perdón, pero no se escucha nada porque hay muchos micrófonos abiertos. No, yo no escucho nada. Ya lo dije varias veces, sí. Por favor, los micrófonos. Bien, gracias, Rocío. Sí, eso lo sabía que salieron del 7º piso, lo pasaron a la planta baja, pero ahora te voy a dar con Andrea y vamos a escuchar a Andrea muy claramente porque Pepe que voy a aceptar más gente que tengo acá. Porque ella y ellos, junto con Tuminelli, Lorena,
que es la jefa hoy, Andrea, Miriam, ¿sí? Claudia, que son las bases de lo que es el servicio de salud mental, que la lucharon desde cero, desde cuando tenían una camilla en la guardia, hasta tener hoy 10 camas, ¿sí? Así que, Andrea, explícale vos a las chicas, y a todos, por supuesto, lo que es ese grupo multidisciplinario. Bueno, específicamente enfermería en salud mental en el Hospital de Moreno cumple un rol importantísimo y fundamental. Participamos, o sea, enfermería participa desde el ingreso al paciente al servicio. Por ejemplo, si el paciente viene por guardia, lo trae la ambulancia, por una cuestión de una intoxicación medicamentosa, un intento de suicidio, interviene el servicio de clínica médica para la estabilización clínica y después el paciente pasa al servicio de salud mental. Automáticamente esa admisión la puede hacer tranquilamente enfermería o el equipo interdisciplinario. Comúnmente se hace una evaluación en conjunto, el psicólogo, el psiquiatra y la enfermera. Cuando no hay psiquiatra, lo hace la enfermera y el psicólogo. Se realiza una primera escucha, ¿sí? Se obtiene toda la información necesaria de ese paciente y se determina la permanencia en el servicio o no. Y se ven un montón de situaciones que hacen a que el paciente tenga que tener permanencia en el servicio o pueda continuar un tratamiento ambulatorio. El rol de enfermería es fundamental porque nosotros obtenemos un montón de información y después que se hace esa primera escucha, interdisciplinariamente se hace un debate y decidimos cuál es lo que se va a hacer, o sea, en qué va a terminar esa situación. Por ahí el psicólogo considera que el paciente no tiene que estar internado y el enfermero sí, se respeta la decisión de enfermería y el paciente se interna. No es que lo determina un miembro del equipo interdisciplinario, sino que es en conjunto y se escucha la voz de todos, o sea, todos determinamos si este paciente es necesario que quede o no. A veces, por supuesto, hay discrepancias en criterios, pero siempre se trata de aunar ese criterio para que el paciente sea admitido en el servicio. El rol de enfermería es fundamental desde lo que es la contención por medio de la palabra, que es la primera contención que se utiliza. A veces no tenés ni psicólogo ni psiquiatra, entonces esa evaluación, esa entrevista, esa contención, la hace solamente enfermería, y estamos hablando siempre de un paciente que no sea peligroso o riesgoso para él mismo o para terceros. ¿Me explico? En este caso tenés todo un dispositivo de seguridad con policías, con camilleros, con gente de seguridad hospitalaria, que bueno, nos vienen y nos acompañan en el caso de que el paciente pueda llegar a hacer algo que pueda atentar contra él mismo o contra otros. Estamos contenidos en ese sentido. Pero básicamente es eso. Cuando hiciste la pregunta, la chica que hizo la pregunta, mucho a mí se me cortaba y no sabía específicamente bien a qué se refería o qué era lo que quería preguntarme. ¿Respondí tu pregunta o necesitas algo más? No, veo que cada hospital se maneja diferente, pero en caso de mi hospital interviene el equipo interdisciplinario, se lo llama la enfermera, y ahí ven si necesitan misión para que haga un seguimiento en psiquiatría, y después sigue el seguimiento o ambulatorio, como dice usted, pero me quedó bien claro la respuesta. Perfecto. Lo que es esa decisión, enfermería en el hospital, por ejemplo, en Moreno, participa activamente de ese equipo, con el psicólogo, con el trabajador social, con el psiquiatra y el enfermero fundamental. O sea,
es como que enfermería pudo ingresar a ese equipo, y bueno, y se puede trabajar entre todos. El rol de enfermería es fundamental y la participación también. Es como que a nosotros en enfermería se los cuida mucho por lo que ha pasado hace muchos años con un enfermero, y sí, hay seguridad, hay policías, hay rejas, hay todo para la protección, para que no vuelva a pasar lo que le pasó a un compañero. Sí, Claro, en este lugar, por ejemplo, tenemos todo lo que es, o sea, todo lo que es la protección por medio de, tenemos policía, tenemos los camilleros, los cuidadores, que cuando un paciente viene en estado de excitación psicomotriz, con riesgo para sí y para otros, participan activamente. O sea, si un paciente está con riesgo de poder lastimar o lastimarse, por supuesto que salteás en ese momento la contención de por medio de la palabra o la evaluación, y lo que se hace es la contención física para después continuar con la contención farmacológica. Hasta podemos diagnosticar si es un delirio, si es una anorexia, si es... Bueno, cuando el claro, paciente... Dale, bueno. bien. Verónica, es decir, lo que yo estoy viendo acá, es decir, que hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, Rubén, yo te escucho. Bueno, ¿me escuchan todos? Verónica, ¿me escuchás? Sí. Lo que absolutamente, lo que veo que el Hospital Posada, que es uno de los, una base que nosotros tuvimos siempre en psiquiatría, más allá, nosotros trabajando en la colonia y después cuando vine a trabajar al Hospital de Moreno, la base que teníamos nosotros de la psiquiatría en el 7º piso ese que tenían en el Posada, pero no sabía este problema, es una problemática, es que acá todavía enfermería no pudo llegar a entrar a lo que es el grupo interdisciplinario, ¿sí? A ver, yo pregunto, así se lo digo a todo el mundo, a todos los que estamos en la reunión, si nosotros, enfermeros, no estamos en ese grupo, ¿quién va a atender al paciente? ¿El psiquiatra? ¿El psicólogo? ¿El asistente social? Somos base fundamental. Tenemos que ser parte de ese equipo multidisciplinario. Ser parte, no ser un aparte. ¿Sí? No ser una herramienta para que trabaje ese grupo multidisciplinario, sino pertenecer a ese grupo interdisciplinario. Entonces, eso es lo que hay que lograr, y con este título, ¿sí? Con este posttítulo, lo vamos a lograr, lo logran, pues ya he tenido la suerte de hablar con gente y hace que se recibieron la camada anterior en diciembre, ¿sí? Y hay gente que ya está trabajando como trabaja Andrea, que Andrea ya estaba trabajando hace un par de tiempo atrás con esa modalidad. Sí, tenemos que ser parte de ese equipo multidisciplinario y no ser la herramienta de ese grupo. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, un ejemplo claro de esto, de cómo enfermería ingresa a lo que es este equipo interdisciplinario, es que a veces hasta podemos, tenemos la capacidad de valorar y de pedirle, por ejemplo, a un psiquiatra que cambie una indicación médica. Por ejemplo, tenés un paciente con un intento de ahorcamiento que el médico le indicó la medicación inyectable, y vos considerás que el paciente no tiene ningún trastorno deglutorio, que puede deglutir, que si bien no habla, que está en crisis, tranquilamente podría recibir la medicación bioral para evitar recibirla en forma intramuscular. Entonces lo que hacemos es por ahí sugerir, y las sugerencias de enfermería siempre son muy bien recibidas.
Entonces, todo lo que puede sugerir enfermería con respecto a el tratamiento del paciente, por supuesto con fundamentación, ¿no es cierto? Siempre son muy bien recibidas por el equipo interdisciplinario para mejorar. Enfermería, por ejemplo, en Moreno puede decidir en qué momento retira la contención física, evalúa sin el equipo, el enfermero solamente evalúa si el paciente tiene que continuar con la contención física o si se puede retirar. Enfermería evalúa si el paciente está en condiciones de alimentarse o no. En todos esos procesos de la atención del paciente, la opinión, la fundamentación que tenga enfermería siempre es muy tenida en cuenta. Y en realidad es lo que tenemos que lograr en todas las disciplinas, ¿no? De enfermería, en las que se desarrolla enfermería. Pero bueno, en Moreno lo tenemos implementado así. Bien, bien, gracias, Andrés. Vamos a continuar un poquito hablando de lo que son las enfermedades mentales, ¿sí? ¿Hay muchas? Sí, hay muchas, ¿sí? Pero bueno, solo tenemos algunas para ver, ir conociendo al paciente, porque el paciente... Disculpe, profesor, sí, lo escucho un poco lejos. y estoy lejos, yo estoy acá en San Miguel. Qué Perdón. bueno, sí. No, está bien. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, Porque gracias. puede ser el micrófono. Mil disculpas, un chascarrillo para romper la anatomía. Bueno, vamos a seguir con esto de las enfermedades mentales, como son muchas, sí son muchas, pero vamos a conocer algunas que otras que están al auge y que va a haber muchas más a partir de ahora con esto de salir de la cuarentena. El primero de los trastornos es el antisocial de las personas, de la personalidad, ¿sí? Una de las que sufrimos muchas veces todos, ¿sí? Querer estar solos, ¿sí? Este trastorno se caracteriza por su tendencia a no querer relacionarse con la sociedad, ¿sí? Evitando todo. Y esto es una gran, muy común, ¿sí? Porque no queremos estar con gran cantidad de gente, pero bueno, tenemos que convivir, señores, tenemos que ir a trabajar, tenemos que tomar el colectivo, tenemos que ir al mercado, entonces tenemos que estar con la sociedad, lamentablemente. Y esto, conozco a gente que se encerró en su propia casa, ¿sí? Que tuvo mucha cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque este trastorno antisocial los llevó a que no querían ver a nadie, ni a siquiera a sus hijos, ¿sí? Entonces, estos provocó que esa persona se aislara del mundo y que en esa vida ni siquiera quería ver noticieros, ni querer ver televisión, nada, ¿sí? Ella estaba en su mundo, ¿sí? Y pasa que, claro, esto cuáles son las conductas a seguir, ¿sí? Y esto lleva a por qué también puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar que este trastorno antisocial de la personalidad puede ser por un robo, ¿sí? Que le hayan robado en la calle, entonces se encierra en su casa y ahí va, no quiero salir porque aquel que está allá enfrente me quiere robar, y la persona va pasando por enfrente de la casa, nada que ver, ¿sí? Ese trastorno lo va enfermando, ¿sí? O la persona se siente agresiva, es una persona agresiva y le quiere pegar a todo el mundo, o le quieren pegar a ella, entonces, más allá de que la persona no le pegue, pero siente esa sensación de querer golpear a las otras personas, o que se me viene a pegar, entonces antes de que me pegue él, yo le pego. Entonces, esas cosas, este trastorno es delicado. Si todos los trastornos son delicados, no le demos menos importancia al número 10 que al número 1. ¿Sí? Eso quiero que quede clarito. Y si acá todos los trastornos, todas las enfermedades mentales son tan importantes como en la clínica médica, y es importante lo que es
una gripe hasta un cáncer. Todos son problemas que tenemos los seres humanos y que tenemos que darle su importancia como corresponde, ¿sí? Está bien, no le vamos a dar la misma importancia a una gripe que a un cáncer, sí, yo sé, pero es decir, las enfermedades son dos enfermedades diferentes que hay que darle la importancia que corresponde a cada una. Acá hay que darle importancia a todas, ¿sí? Entonces, uno debe tener la capacidad, las personas que conviven con esa persona que tiene este trastorno antisocial, de poder llevarlo a un servicio como el nuestro, el Moreno. Si yo digo nuestro, pero no es mío, es de Andrea, mil disculpas, pero a nuestro servicio, ¿para qué? Para que esa persona le den una atención, porque no es solamente la atención de una crisis psicótica, ¿sí? Esta también es una enfermedad, ¿sí? Eso también lleva... Discúlpame, Rubén. No, por favor. El trastorno antisocial de la personalidad, específicamente, cuando hablamos de trastorno antisocial de la personalidad, nos referimos a todas esas situaciones que atraviesa la persona en la comunidad, en su vida diaria, que a veces se ve afectada por acciones o actitudes que socialmente no es como que no estarían correctas, por decirlo de alguna manera. Les voy a dar un ejemplo. Ese señor que va manejando por la calle y que va insultando y gritando con el auto a todo el mundo, porque puede tener una situación de estrés específico o por lo que sea, ¿no? Entonces insulta, golpea, tiene maniobras de riesgo en la vía pública. O sea, socialmente vos lo ves pasar y decís, está loco. Porque es lo que decimos cuando vemos a una persona en esa situación, por ejemplo. Ese trastorno es un trastorno antisocial de su personalidad. Su personalidad es así y socialmente no está aceptado porque es peligroso, porque es agresivo, porque es violento. Entonces, todo eso es un ejemplo de un trastorno antisocial de la personalidad. Ese es uno. Otro ejemplo muy claro también es la persona que miente continuamente, que crea historias fantasiosas y paralelas, es que, ¿entendés? En un familiar, un amigo, un primo, alguien, una persona que miente compulsivamente, también está atravesando un trastorno antisocial de la personalidad, que con la terapia psicológica puede llegar a resolver esta situación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un trastorno antisocial de la personalidad, nos referimos a conductas antisociales, valga la redundancia, de situaciones de las personas que pueden afectar a otros y a sí mismo, y que se pueden resolver por medio de la terapia psicológica, ¿no es cierto? Es un trastorno de salud mental. Cuando uno no puede manejar la ira, o no puede manejar la angustia, o cuando uno no puede manejar la agresividad, la violencia, las mentiras, está atravesando una situación de un trastorno antisocial de la personalidad. Sí, Olga, te escucho. No te escuchamos, perdón. Tenemos varias personas Bueno, Olga, no se te escucha bien, tenés mala conexión, pero bueno, más o menos escuché 2 o 3 palabras y creo que a lo que vos te referís, todos tenemos varias personalidades dentro, no solamente los pacientes con trastornos antisociales de la persona. Todos tenemos en algún momento, ¿sí? Porque yo siempre digo que de poetas y de locos al final de cada cosa lo pongo, de poetas y de locos todos tenemos un poco.
Si todos tenemos una personalidad, todos tenemos en algún momento, decir, yo me quiero quedar en mi casa a ver televisión encerrado, que no me moleste nadie. Es decir, eso es un trastorno, ¿sí?, antisocial de la persona, pero no desarrollado, ¿sí? Es algo que se queda ahí. Nos tenemos 10 minutos más. Después de estos 10 minutos, nos tomamos 10 minutos y más o menos a y media comenzamos la última parte, ¿sí? Para hablar de lo que es la contención, que es lo que más me interesa en el día de hoy. Pero bueno, ¿se entiende eso? Es decir, que cada uno de nosotros tenemos en algún momento ese trastorno antisocial y tenemos, tenemos, como decía Andrea, el ejemplo de Andrea es muy, muy particular. ¿Quién de nosotros no fue por la autopista y estaba todo parado, tocábamos bocina, invitábamos? Es decir, eso también es un trastorno antisocial. ¿Por qué tenés que vos insultar o gritarle a otra persona que también está esperando igual que vos? Mi señora me dice algo, dice, ¿qué quiere que salga volando? No puedo volar. Es decir, eso es, yo siempre digo, es la seda, ¿sí?, que me cubre cuando yo estoy con el trastorno antisocial, que toco bocina y grito porque no puedo adelantarme. No puedo volar, no podemos volar para pasar adelante. Entonces, tenemos que tener paciencia, bajar a la tierra. Entonces, y las personalidades, todo el mundo tenemos miles de personalidades durante todo un día, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Olguita, ¿todo bien? Pregunta, buen día. Sí. Samantha es mi nombre. Sí, Samantha. ¿Por qué se tiene que caratular todo? Un ejemplo, que vos quieras estar en tu casa, aislado de la sociedad, porque, no sé, trabajás en capital, vivís en provincia y querés estar en tu casa solo, mirando una película, como usted bien dijo. ¿Por qué se caratula todo como un trastorno? ¿Puedo responderte la pregunta? Sí, por favor. Bueno, mira, no, estos son ejemplos. Estamos hablando de que se convierte en un trastorno cuando pasa lo límite de lo normal, entre comillas. Por ejemplo, no es que vos te querés quedar en tu casa y estás cansado y querés mirar tele, porque a todos nos pasa, pero cuando esto se exacerba, cuando es todo el tiempo, o sea que no te permite poder manejarte o relacionarte socialmente, se convierte en un trastorno. ¿Me explico? No es porque un día o dos o tres o 2 semanas estás de vacaciones y no querés salir ni a la esquina. No, estamos hablando de una situación repetida, continua y creciente de una actitud antisocial, ¿me refiero? ¿Me explico? Ahora sí entendí. Gracias. Claro, no es que esté caratulado por una situación específica, no, esto pasa, a todos nos pasa que por ahí queremos, pero ¿qué pasa? Cuando ya no salimos, que se exacerba, que aumenta, que ese aislamiento, ahí sí hay un trastorno, ¿sí? Cuando vos manejás, si un día vas manejando y dijiste una mala palabra, tocaste bocina y discutiste, es una situación de estrés en ese momento y punto, pero cuando vos ya no podés manejar porque te matás con todo el mundo, hay un trastorno. ¿Ahora se entiende? Sí, claro, ahí ya hay algo detrás que no está haciendo. Exactamente, una mentira, qué sé yo, no sé, me fui a la casa de mi amiga y en realidad me fui con otro novio, no sé, ¿me entendés? Es una mentira, pero otra cosa es cuando las mentiras son continuas, claro. fantasiosas y mayor, ¿entendés? Ahí es donde se hace el trastorno. Claro, se cree su propia mentira y ya es como que ya... Exactamente, ya hay todo un montón de componentes que hacen que socialmente, ¿me entendés? Es distinto, no es la mentira piadosa, por así decirle. Claro, ya te crees la mentira, ya creíste todo, que trabajas en otro lado. Exactamente, ya hay un trastorno de la persona antisocial, porque no es normal que uno ande todos los días mintiendo, qué sé yo, todo el día. ¿Sí? Claro, sí, perfecto, gracias. No, por favor. Bien, muy bien, muy bien. Vamos, me gusta esto porque tenemos un ida y vuelta con ustedes que es importante, ¿sí? Hace
el año pasado, el año pasado, cuando empezó la virtualidad, todo el mundo se callaba la boca y estaba con las cámaras y los micrófonos apagados y no se veía esto, ¿sí? No se ve el feedback que hay ahora con ustedes y me alegro muchísimo. Nos quedan 5 minutos, así que vamos a ver. Voy a nombrar todas las 10 enfermedades que yo tengo en este Power, y ustedes, yo igual esto lo voy a subir a lo que es el Classroom, ¿sí? Igual va a estar grabado y va a estar en mi canal de YouTube, todas las clases que tenemos grabadas, así que no hay problema, estoy en mi canal, es Rubén Politano, ¿sí? Así que no hay problema que lo puedan utilizar, y igual va a estar en el Classroom, ¿sí? Así que, pero les voy a nombrar las enfermedades, después vamos a volver a la 9, ahora vamos a ir hasta la primera, después vamos a la 9 para estos 2 o 3 minutos que nos quedan, poder hablar de ellas. Tenemos, bueno, el otro trastorno o el otro síndrome de Estocolmo, ¿sí? Es otra de las cosas, también justamente otro trastorno que tenemos, ¿sí? Este síndrome es bastante complicado, pero lo vamos a hablar si podemos hoy, pero lo que más me interesa es que la próxima, vamos a tomarnos 10 minutos, como yo le dije, podamos hablar de lo que son las contenciones, que es lo que más me interesa hablar en el día de hoy. Tenemos el síndrome de Lima, que es más o menos parecido a lo que es de Estocolmo, pero a la inversa. Tenemos los trastornos obsesivos compulsivos, el TOC, este famoso TOC, que hasta una película hay hecha de este trastorno, ¿sí? Así que si lo quieren ver, se llama justamente TOC, la película, es muy buena película y te demuestra lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. La dislexia también es algo que nos pasa muchas veces a todos, ¿sí? Que no llega a ser una enfermedad patológica, pero sí que trae muchos problemas. El mutismo selectivo, que no es ser mudo, sino querer ser mudo, que no es lo mismo. La esquizofrenia, esta es el alma mater nuestra de lo que es salud mental y psiquiatría, ¿sí? Junto con lo que después vamos a ver más adelante, que es la esquizofrenia y el... Ay, no me sale, se me borró, bueno, ya me voy a acordar. Y bueno, después tenemos el trastorno de identidad disociativa, también es algo, por eso estos trastornos son, como decía Andrea, situaciones que llegan a transformarse en síndromes, ¿sí? Es decir, que llega a transformarse de un trastorno a una enfermedad. ¿Sí? La autolesión suicida, que se ve muchísimo y se va a ver muchísimo más, lamentablemente es una de las patologías que más se está viendo ahora, como decía Andrea, es la persona, aquel que se quiere ahorcar, que se corta, que toma medicación. Hay muchísimos, ¿sí? Esta es una de las grandes trabas que tenemos hoy por hoy en lo que es salud mental. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo trabajo en esto. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con estas autolesiones y suicidios, porque tenemos que trabajar junto con el grupo interdisciplinario de psiquiatría, también con el grupo interdisciplinario de clínica médica, ¿sí? Porque los suicidas y las autolesiones tienen que tener la atención de los dos servicios. Ya lo vamos a ver. Y el síndrome de Cotard, ¿sí? Que ya es uno de los síndromes mucho más, que no es tan frecuente, antiguamente no era tan frecuente, pero ahora con este problema de la pandemia se incrementó muchísimo más. Estos son todos lo que tenemos, ¿sí? Los síndromes, las patologías que yo saqué, que a mí me interesó hablar en su tiempo. Ustedes fíjense que tenemos acá en el 2017, yo esto lo estoy dando, pero que en la actualidad se incrementó muchísimo. Chicos, nos quedan 1 minuto, se corta, tenemos 10 minutos de recreo y arrancamos hablando de lo que es todo lo que es contención. Así que
descansemos 10 minutos, nos tomamos un café y continuamos en un ratito.